Reciban un cordial saludo, apreciado docente y compañeros. En este espacio, mi compañero Mauricio José López y quien les habla, Jorge Manuel Ospina, abordaremos el tema el cual corresponde al círculo de Moore para momentos y productos de inercia. Principalmente, le daremos una breve introducción acerca del tema. Posterior a esto, eh, realizaremos el método a cargo de mi compañero y concluiremos con una ejemplificación del método para mayor entendimiento de este. Bien. El círculo de Moore se dice que es una técnica inventada por el ingeniero alemán Otto Moore, siendo este uno de los más célebres del siglo XIX. Moore formalizó la idea hasta entonces intuitivamente. Este fue un entusiasta de las herramientas gráficas y desarrolló el método para representar visualmente tensiones en tres dimensiones, eh, adaptándolas también hasta dos dimensiones. ¿Para qué? Para llevar a esto a calcular momentos de inercia, deformaciones y tensiones, centrándonos en este espacio en lo que corresponde a momentos de inercia. Se dice que este método adopta las características de un círculo, tal como lo son el radio, el centro y demás, para facilitar la obtención de un momento de inercia a un eje que está inclinado, que se encuentra inclinado. Esto es lo que caracteriza este método y nos facilita el hallar un momento de inercia respecto a un eje que se encuentra inclinado. Bien, los objetivos de este video es demostrar que si se conocen los momentos y productos de inercia de un área respecto a dos ejes rectangulares que pasan por un punto, el círculo de Moore se puede utilizar para determinarlo gráficamente. También que podemos hallar los ejes principales y los momentos principales de inercia del área respecto a O. Y que también se pueden hallar los momentos y productos de inercia del área respecto a cualquier otro par de ejes rectangulares. Ahora les vamos a explicar pues, a través de 3 pasos pues, la construcción del círculo de Moore. Hemos decidido hacerlo así para explicarle, digamos, a la gente que no tenga un conocimiento en la materia, pues para que se den cuenta que realmente no se necesita realmente de mucho para poder entender cómo se construye. Entonces, para el paso 1 tenemos ubicar un punto A, ubicar un punto B, y luego vamos a trazar la recta formada por los dos. Aquí vamos a aplicar esta fórmula. Aquí tenemos inercia en X más inercia en Y sobre 2. Con esa fórmula vamos a hallar el centro. Más adelante vamos a ver qué representan estos valores de aquí para que entiendan un poco más. Aquí en el paso 2 ya vemos que está ubicado el centro, que fue el que hallamos en el paso anterior. Y tenemos la circunferencia que forman A y B. Para el paso 3 nos encargamos de hallar el radio de este círculo. Para hallar el radio utilizamos Pitágoras, formando el triángulo que vemos aquí trazado en rojo y esta línea que representa nuestro radio. Entonces sabemos que CD es desconocido. Entonces vamos a aplicar esta fórmula de aquí para hallarlo. Aquí tenemos la resta de las inercias X y Y sobre 2. Y aquí vemos que aplicando Pitágoras vamos a hallar el valor del radio. Entonces este valor CD lo acabamos de encontrar y este valor BD va a ser el representado por el punto B. Y así vamos a hallar el valor de nuestro radio. Ahora la explicación a todo esto. Todos estos valores que hemos visto aquí tienen un significado. Entonces aquí tenemos A. El eje X va a ser el eje de las inercias, el eje Y
va a ser el producto de estas, del producto de X y Y. Entonces, para el punto A, tenemos que en X va a estar la inercia en y en Y va a estar menos el producto de inercias de X y Y. El punto en B, tenemos que su coordenada en X está representada por la inercia en X y en Y por el producto de inercia entre X y Y. Ahora tenemos aquí una inercia mínima y una inercia máxima. Esta inercia mínima es este punto de aquí que corta la circunferencia con este eje X de las inercias. Y este I máxima, inercia máxima, es el segundo corte con el eje de las inercias y va a representar esa inercia máxima. Además podemos ver que tenemos aquí el ángulo formado por nuestro triángulo. Este ángulo es de 53,13 grados para este ejemplo que tomamos aquí. Es un triángulo rectángulo, entonces este lado mide 3, este 4 y este 5. Entonces, haciendo los respectivos cálculos con las funciones trigonométricas, ya sea tangente, seno, coseno, vamos a ver que este es el valor. Pero realmente nosotros vamos a tomar es la mitad de ese ángulo. Más adelante, cuando veamos el ejemplo, vamos a ver por qué se hace esto. Y también tenemos un valor que aquí no vemos, pero que más adelante vamos a necesitar para el ejemplo también, que es un I promedio. Y es esta distancia desde el origen hasta nuestro punto C. Mi compañero en el ejemplo les va a explicar cómo se calcula y yo les voy a explicar qué son los ejes principales de inercia y los momentos principales de inercia. Entonces tenemos para los ejes principales de inercia, que si tenemos un área A, que aquí la tenemos representada en un color como amarillo rosado, y un sistema coordenado X, y un sistema y un segundo sistema coordenado X' y Y' con un ángulo θ respecto a este primer eje coordenado XY, como lo podemos ver aquí en la figura. Entonces vamos a suponer que conocemos los momentos de inercia de esta figura A en términos del sistema coordinado XY. Entonces nuestro objetivo va a ser determinar los momentos de inercia con respecto al sistema coordenado X' y Y'. Y para eso sabemos que este ángulo anterior, este ángulo θ que forma aquí, nos va a determinar estos ejes principales de inercia. Entonces, respecto a este ángulo θ tenemos X' y sabemos que el Y' va a estar a 90 grados, va a ser ortogonal a nuestro X'. De esta manera, pues procedemos a calcular los momentos principales de inercia. Ya una vez teniendo estos ejes X' y Y', entonces tenemos que los puntos del círculo que intersecan al eje Y nos van a dar los valores de los momentos de inercia mínimo, como podemos ver aquí, el primer corte, y máximo, el segundo corte. Y además podemos decir que el producto de inercia será cero en estos dos puntos. Entonces ya sabemos, el producto de inercia da cero. Esa parte toca recortar. Eh, entonces, como les decía, el eje principal de inercia nos va a determinar dónde va a estar este momento de inercia mínimo y momento de inercia máximo. Y ya lo podemos determinar gráficamente aquí.
Bien, compañeros, para ejemplificar un poco más de lo que nos mostró el compañero con el desarrollo del método, vamos a realizar un ejemplo, el cual nos describe que para la sección mostrada en la figura, se sabe en los momentos y el producto de inercia con respecto a los ejes X, Y. Con el uso del círculo de Moore debemos determinar los ejes principales de la sección con respecto a O, los valores de los momentos principales de inercia de la sección respecto a O también, y finalmente los momentos y el producto de inercia de la sección con respecto a los ejes X' y Y', que forman un ángulo de 60 con los ejes principales, los cuales son X y Y. Bien, para el desarrollo del método, lo primordial es dibujar el círculo de Moore y graficando el punto X de coordenadas 7.20 y menos 2.54 y el punto Y de coordenadas 2.59 y 2.54. Sabemos que son datos que ya nos proveen el ejercicio y lo único que tenemos que hacer es graficarlos. Bien, ya graficado, tenemos que unir X y Y. Uniendo X y Y con una línea recta, se define el centro C del círculo de Moore. Ahí bien en la figura podemos observar que C representa el centro. Y lo que vamos a hacer a continuación es hallar ese centro y posteriormente hallar el radio. Bien, lo que debemos hacer es hallar la representación de OC y decimos que la representación de OC es la inercia promedio, la cual como nos comentaba el compañero, está representada por la inercia de X más la inercia de Y, todo eso dividido en 2. Bien, lo único que tenemos que hacer es reemplazar y obtenemos el valor de OC. Para hallar CD, lo realizamos mediante la ecuación que nos dio el compañero también, la cual es la diferencia de la inercia de X con la inercia de Y, todo esto dividido en 2. Ya teniendo OC y CD, podemos hallar el radio. El radio se halla utilizando Pitágoras y decimos que es la raíz de CD al cuadrado más de X al cuadrado. Reemplazando, obtenemos el resultado. Bien, vamos a hallar ahora lo que corresponde a los ejes principales y momentos principales de inercia. Ahí lo que tenemos es que tenemos la tangente de 2 veces el ángulo que nos dan, el cual es 47.8, y esto nos representa la pendiente, la cual está denominada por la razón entre dx entre cd, y la pendiente es de 1.102. Ahora, para hallar el momento principal de inercia, los cuales corresponden al momento máximo y al momento mínimo, lo haremos mediante la suma de OC más CA. Sabemos que OC es la inercia promedio y que CA es el radio. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar y obtenemos el resultado de la inercia máxima. Ahora, para la inercia mínima, es la diferencia entre la inercia promedio menos R. Ya tenemos también esos dos datos, los reemplazamos y obtenemos la inercia mínima. Bien, para aclarar un poco lo de los ejes principales, decimos que el eje principal OA corresponde al valor máximo del momento de inercia y que se obtiene rotando el eje X a través de 23.9 grados, que fue el ángulo principal que nos dieron, en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. El eje principal OB corresponde al valor mínimo del momento de inercia y es el que se obtiene rotando el eje Y a través del mismo ángulo. Bien. Ya para finalizar, vamos a obtener el momento y producto de inercia con respecto a los ejes X' y Y'. ¿Cómo se halla? Se dice que los puntos X' y Y' corresponden a los ejes X' y Y', aquellos que se obtienen rotando a CX por X y
C por Y, a través de un ángulo de 2 veces el ángulo, el cual sería 2 veces 60 grados, lo cual nos da un ángulo de 120 grados, el cual en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj se obtiene gráficamente. Las coordenadas de X' y Y' nos proporcionan los momentos y el producto de inercia buscados. Observe ahí en la figura que el ángulo que CX' forma con la horizontal es phi. Este es un ángulo de 100 grados menos 2 veces el ángulo que nos dieron, el cual sería un ángulo de 72.2 grados. Bien, ahora vamos a hallar el momento de inercia respecto al eje X', que nos denomina o se representa por medio de OC más CF. Ya hallados estos valores, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ya los tenemos, y para hallar el momento de inercia respecto a Y', lo que hacemos es realizar la diferencia entre OC y GC. Ya tenemos acá el valor de los momentos de inercia y podemos observar que la facilidad que nos da este método es que gráficamente podemos mostrar los momentos de inercia para poder hallar momentos que no tenemos o momentos que queremos hallar y que no se encuentran ahí o que no nos proporciona el problema. Para finalizar, podemos decir concluir que cuando queremos calcular inercia con respecto a un eje en paralelo, lo que hacemos es aplicar el teorema de Steiner, un teorema que ya lo vimos en clase, y que cuando la queremos con respecto a un eje que han rotado, utilizamos el círculo de Moore. El círculo de Moore, el cual nos brinda una facilidad al desarrollo de cualquier ejercicio, después de que nos den los datos necesarios, podemos realizar gráficamente los momentos de inercia y posteriormente hallar los que nos exijan. ¿Bien? Listo, entonces yo quería mencionar como detalle, en esta parte de aquí podemos ver que tenemos una figura en forma de L. En la anterior explicación que yo les di de cómo formar el círculo de Moore, teníamos los puntos A y B, pero no sabíamos que eso representaban la inercia respecto a X o la inercia respecto a Y o el producto de inercias. Esto realmente importa y varía dependiendo de la figura que nosotros tomemos. Aquí, esta figura en L tiene una inercia en X, en Y y un producto de inercias propio de esta figura. Entonces, para cada figura que nosotros tomemos, eso es lo que va a variar. Pero el círculo de Moore y cómo ejecutamos todo el proceso que acabamos de ver, pues va a ser siempre el mismo. Entonces, pues para que las personas se den cuenta que realmente pues la ejecución de este proceso no es un proceso complicado. Vale, compañeros, para concluir, podemos decir que cuando queremos calcular inercia con respecto a ejes paralelos, aplicamos el teorema de Steiner. Muy bien, fue un teorema que lo vimos en clase. Para determinar un momento de inercia en el cual un plano o el eje, el cual vamos a hallar el momento de inercia, se encuentra inclinado, el círculo de Moore nos lo facilita. También que el círculo de Moore es un método el cual se utiliza unos gráficos y unas visuales, la cual nos representa gráficamente, vale la redundancia, las inercias y demás. Bien, eso es todo por este breve espacio. Espero hayan entendido y que hayamos sido breves y muy concisos. ¿Alguna duda o respecto al tema? Se pueden comunicar con nosotros y nosotros estamos en la obligación de resolver cualquier duda.
Y ya eso era todo para finalizar de nuestra parte. Esperemos que hayan entendido el tema, que les haya gustado y pues que haya sido de su gusto.